te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte, te vengo a buscar. Hoy necesito llenarme, te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte, te vengo a buscar. Hoy necesito llenarme, que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte, te vengo a buscar. Hoy necesito llenarme, que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Lléname, luz de mi vida. Lléname, fuente de agua viva. Lléname, eres mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Dios los bendiga, hermanos. Buenas tardes. Si gusta ponerse de pie, hermanos, vamos a orar para iniciar con el tiempo de la predicación. Ya alabamos a Dios a través de las alabanzas. Ya al estar aquí estamos conscientes de que hemos dejado todo en casa, hemos dejado todo aparte para enfocarnos en la adoración a Dios, en la comunión con Él, en la comunión con nuestros hermanos. Así que vamos a orar para que este tiempo sea de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Padre, en esta tarde te agradecemos porque hemos podido llegar a tu casa, Señor. Hemos podido estar aquí como el cuerpo de Cristo, Señor, adorándote y glorificándote, Señor. Te agradezco por cada hermano que hace el esfuerzo de llegar a este lugar, a escuchar de tu palabra, Señor. Y ahora pedimos que tu Espíritu Santo nos hable a través de las Escrituras, que podamos nosotros comprender tu voluntad, Señor, comprender las enseñanzas y mandamientos que hay en él. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad para honrarte y glorificarte en todo lo que hagamos.
Te pedimos, Señor, que hoy la enseñanza sea de bendición y edifique nuestra vida y que podamos caminar de una manera que te glorifique y te honre a ti, Señor. Te agradezco por este momento, Señor, y pedimos que no salgamos de este lugar igual, sino que salgamos renovados en nuestra mente y en nuestra comprensión de tu palabra, Señor. Te agradezco por este día y podemos todo esto en tu mano, Señor. Gracias. Pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que como creyentes muchas veces entendemos de una manera errónea y es la valentía. A veces pensamos que la valentía es pararnos y hacer cosas que vemos en la Biblia como algo riesgoso, pero vamos a ver en un libro donde vemos a un hombre que en muchas ocasiones él y sus amigos tuvieron mucha valentía de la manera en la que la Biblia correctamente nos indica, y es el libro de Daniel. Si gusta acompañarme, vamos a abrir desde el capítulo 1. No lo vamos a estar leyendo todo, pero voy a estar mencionando algunas ocasiones en las que el libro de Daniel nos habla acerca de una valentía inspirada y guiada siempre por Dios. El libro de Daniel, todos sabemos muchas historias o hemos escuchado algunas de ellas muy conocidas. Suceden cosas muy sorprendentes a través de todo el libro de Daniel. Y empezando desde el capítulo 1, todos recordamos la historia de cuando Daniel y sus amigos no quieren comer la comida del rey. Para entender un poco del contexto de lo que sucedía, los jóvenes, Daniel y muchos jóvenes de Israel fueron tomados cuando Jerusalén cayó bajo el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Se lo llevan a él cautivo junto a muchos jóvenes y en el palacio real ellos rehúsan comer la comida del rey y muestran una valentía al ser jóvenes, oponerse ante una autoridad como un rey, al oponerse ante lo que se les pedía, pero porque ellos querían guardarse, querían hacer algo distinto, querían honrar a las enseñanzas y lo que ellos conocían acerca de su Dios, y vemos cómo Dios responde de una manera asombrosa en el que ellos fueron encontrados más fuertes, más robustos, más inteligentes. Y continuamos con el rey que tiene un sueño y nadie lo puede interpretar. Y vemos que Daniel, el Espíritu de Dios está con él y le permite interpretar el sueño que nadie podía. Y continuamos en el capítulo 3 de Daniel con los amigos de Daniel que son echados en un horno de fuego. Y una valentía que ellos tenían al rey hacer una estatua y todo el que no se inclinara ante esta estatua sería echada en el horno de fuego. Y vemos como ellos no se inclinaron ante nadie. Y por esta consecuencia ellos fueron echados a un horno y la Biblia nos cuenta cómo no se quemaron, cómo no fueron consumidos por el fuego. De hecho, ni olían a que habían estado dentro de ese horno. Y vemos la valentía que tenían estos hombres. Y en el capítulo 5 vemos cómo termina el imperio de Babilonia y comienza uno nuevo, el imperio medo-persa. Y una historia muy asombrosa donde aparece una mano, un dedo y empieza a escribir en la pared. Estaban en medio de una fiesta y no comprendían lo que se estaba escribiendo y nadie podía descifrar lo que decía en esa pared. Y la madre del rey recuerda que Daniel es un hombre que tiene el Espíritu de Dios, le llaman y viene este hombre ya en ese entonces. Daniel tenía unos 80 años y de joven fue valiente cuando no quiso comer o contaminarse con la comida del rey en esa cultura pagana, y como anciano tampoco tuvo miedo, fue valiente y le dijo al rey exactamente el mensaje que Dios quería que él supiera. Y el mensaje que él le dice es de que su reino ha terminado, que esa misma noche él ya no iba a ser rey, ya no iba a tener un imperio, y es exactamente lo que sucede. El libro de Daniel, en cada una de estas historias, nos cuenta de una valentía que tiene Daniel y sus amigos, inspirada por Dios. Pero si ha estado poniendo atención, hace falta una historia de la que no comenté, y es la que vamos a estar hablando hoy, y yo creo que es la que más se nos cuenta a los niños de la escuela dominical, y es Daniel en el foso de los leones, cuando fue echado por
estar orando 3 veces al día, se le echa con los leones a Daniel. Y si recordamos un poco de la historia, sabemos de que había personas en su contra que no lo querían, tenían celos de la manera tan positiva y tan buena en la que lo miraba el rey, y terminan conspirando, haciendo un plan para terminar o acabar con él. Así que si me gusta acompañar, vamos al capítulo 6 de Daniel. Vamos a estar viendo el capítulo 5 y 6. Y vamos a ver cómo Dios es el que libra a Daniel de los leones. Yo estoy seguro que todos hemos escuchado alguna historia, visto alguna película cristiana de caricaturas donde se nos presenta a Daniel con los leones. Entonces, si recordamos el contexto de lo que está sucediendo, en el capítulo 5 les decía que estaba el rey Belsasar junto con muchos de sus gobernantes y tenían una gran fiesta, y el rey Belsasar hace traer todos los utensilios de oro que se encontraban en el templo de Jerusalén cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén, se los trajeron a Babilonia. Y en esta fiesta Belsasar dice: traigan todos los utensilios de oro para que comamos y nos sirvamos en ellos, y es lo que estaban haciendo. Entonces, en medio de todo eso, vemos una mano que aparece en la pared y empieza a escribir un mensaje. Entonces, nos dice la Biblia que en el capítulo 5, ahí es cuando termina el reinado de Belsasar y del imperio babilónico. Y vemos que empieza un nuevo líder que se llama Ciro. Él viene y conquista la ciudad de Babilonia y empieza el nuevo imperio medo-persa. Entonces, no sabemos cuántos años pasan del capítulo 5 al capítulo 6, pero lo que vamos a ver es que ya en este momento Daniel era un hombre muy establecido en el gobierno del imperio medo-persa. Si gusta acompañarme, el versículo 1 y 2 del capítulo 6 dicen lo siguiente: Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. En la versión Reina Valera nos habla de 120 sátrapas y nos habla de 3 gobernadores. Entonces tenemos a Darío, que sabemos que Darío no era su nombre, sino que era el título que se le daba al rey en ese momento, por ejemplo, emperador o faraón. Y sabemos que dividió el reino en 120 provincias, tenía un sátrapa o tenía un gobernador, un comisario sobre cada una de estas provincias, y había 3 hombres en el reino. Y Daniel era uno de esos 3 hombres que estaban por encima de estos sátrapas, y ellos respondían al rey. Entonces estaban los 120 sátrapas, estaban estos 3 hombres junto con Daniel, y estaba el rey. Entonces, en el capítulo 5 les mencionaba que aparece una mano en la pared que empieza a escribir. Vamos a ver el versículo 16 y 17 para entender cómo es que Daniel llegó hasta a ser uno de estos 3 hombres que estaban como gobernadores sobre todos los comisarios de las provincias. Capítulo 5, versículo 16 y 17 dice lo siguiente: Me dicen que tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si eres capaz de leer estas palabras y explicarme el significado, te haré vestir con mantos púrpuras propios de la realeza y recibirás una cadena de oro en el cuello. Serás el tercero en importancia en el reino. Daniel respondió al rey: Su Majestad, guarde sus regalos o déselos a otra persona. Igual le diré el significado de lo que está escrito en la pared. A mí siempre me ha fascinado mucho esta historia. Si gusta en su casa leerla, algo tan increíble que en medio de una fiesta se aparece una mano en la pared y escribe un mensaje que nadie puede descifrar, y en medio de todo el caos se acuerdan de Daniel y lo traen. Y ya les comento que era un hombre como ya de 80 años, un anciano, y le dice al rey: yo no quiero sus regalos. Lo rechaza. Le dice: yo no necesito nada de esto, quédese con ello. De todos modos le diré la interpretación de este mensaje. ¿Y qué es lo que se le ofrecía a Daniel? Se le ofrecía un lugar dentro de la corte real, vestiduras como de la familia real. Se le ofrecía ser el tercer hombre más importante del reino de Babilonia,
Y Daniel dice, no me interesa porque ya sé que esta noche se va a acabar tu reino. Ya sé que esta noche para mañana ya no vas a tener nada. Entonces, muy importante, vemos aquí que se le ofrece una tercera parte del reino, o ser el tercer hombre más importante de todo el reino, bajo un rey al que Dios ya había juzgado. Y en el capítulo 6, en cuanto empiezan los primeros 2 versículos, nos damos cuenta que lo que le ofrecía Belsasar, el rey que ya no está, es lo que Darío ya le había dado. Ya se encontraba como uno de los 3 hombres más importantes de todo el reino. Dios estaba con Daniel. Encontró favor delante de Darío, el persa, y ahora él, lo que le ofrecía Belsasar, Dios se lo ha dado. Dios se encargó de darle lo que un hombre le había ofrecido sin que Daniel lo aceptara o lo quisiera o se lo pidiera. Podemos ver la providencia de Dios y muchas veces no vemos cómo es que Dios a su tiempo y en su momento hace las cosas. Se pudo haber aprovechado Daniel y tomado todo lo que el rey le había ofrecido, pero él dijo, no, quédese con eso, no lo necesito. Pero Dios más adelante se encarga de que lo que aquel rey le ofreció, Dios mismo se lo da y de un reino aún mucho más grande. En el capítulo 6 vemos que ya está trabajando para este rey, un rey pagano que en ocasiones Dios lo llama siervo. ¿Por qué? Porque Dios está llevando a cabo su voluntad en todos estos capítulos. El pueblo de Israel se encontraba en cautiverio, el pueblo de Israel había sido tomado de su tierra natal, se encontraban en Babilonia, pero aún ahí el que reinaba es Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante en la predicación. En el capítulo 6 leíamos los primeros 2 versículos y vemos cómo Daniel sobresalía entre todos los sátrapas y los gobernadores. Vamos a leer el versículo 3 del capítulo 6, dice lo siguiente. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Era un hombre que destacaba, tenía el favor de Dios, Dios estaba con él. Y ser el tercer hombre o ser uno de los 3 hombres más importantes en el reino era algo que lo distinguía, pero aún más que tenía capacidades por los cuales su jefe o el rey decidió ponerlo por encima de todos. Que Daniel fuera el que le informara al rey de todo lo que estaba sucediendo en el reino. Que ya no fueran 3 hombres, sino que fuera solamente uno. El detalle que vemos aquí, hermanos, es de que cuando usted hace bien las cosas y yo hago bien las cosas, no solamente se da cuenta su jefe que hace bien las cosas, sino también sus enemigos se dan cuenta que usted hace bien las cosas. Vamos a ver lo que dice el versículo 4. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. En su trabajo, hermanos, ¿quién podría decir esto de usted? Que es totalmente digno de confianza, que es íntegro, que no se lleva nada, que siempre llega a tiempo, siempre se va hasta que se termine el trabajo, nunca busca aprovecharse de la situación o de la posición que le dan en su trabajo, que siempre habla con honestidad ante su jefe. Aquí sus propios enemigos se están dando cuenta cómo él sobresale por las capacidades que Dios le ha dado. Y cuando el rey lo mira como su jefe y dice, este empleado me es muy bueno, sus colaboradores, sus otros compañeros dicen, no, ¿cómo va a estar este hombre por encima de nosotros? Y quieren buscar una manera en la que puedan impedir o buscarle tierra de cómo acusarlo ante el rey. Y nos dice el versículo 4 que no podían encontrar nada. En toda su vida y conociendo a Daniel desde el principio no podían encontrar nada acerca de él. Escucharon los planes que tenía el rey y eso fue suficiente para que estas personas se le echaran encima y buscaran una manera de hacerlo caer. Yo creo que en este momento todos dicen, soy Daniel, pero muchas veces hemos sido los otros. Los que vemos a alguien más que está avanzando, especialmente dentro de un ambiente laboral y decimos, ¿cómo que él me va a mandar?
si lleva menos tiempo que yo, si va llegando, si no tiene nada de experiencia, yo soy mayor que él, yo sé más? ¿Por qué el jefe se fija en él y en mí no? Bueno, aquí vemos que a él lo querían hacer caer y vamos a ver la única manera en la que encontraron cómo hacer caer a Daniel, versículo 5. Dice, finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Sé que en la versión Reina Valera dice que la ley de su Dios o la ley de Dios. La única cosa que encontraron en lo que lo podían hacer caer era la manera en la que él tenía una devoción total a Dios. ¿Podría la gente a nuestro alrededor decir lo mismo de nosotros, hermanos? Decir la única falta que tiene esa persona es la manera en la que ama y obedece y hace la voluntad de su Dios. Obedece los preceptos bíblicos. Vamos a hacerlo caer por lo que la misma Biblia dice. ¿Será esa la manera en la que las personas nos ven? Y no solamente una pregunta para usted, sino también una pregunta para mí. Aquí vemos algo muy importante, que no podían encontrar nada de qué acusarlo, nada que podían poner o usar en su contra, así que tuvieron que inventar algo. Como no encontraron nada, crearon algo para poder hacerlo caer. Y del versículo 6 al 9, usted puede leer lo que están pensando hacer, pero se lo voy a resumir. Se juntaron todos estos sátrapas, se juntaron todos estos gobernantes y fueron con el rey y le dijeron que viva el rey. Y le dijeron, ¿sabes qué? Venimos ante ti con la idea de que nadie ore ni le pida a ningún otro Dios por 30 días más que a ti. Que todos únicamente te honren a ti por 30 días. Y fírmalo y ponle tu sello. Y que si alguien ora o pida a algún otro Dios fuera de ti, que sea echado con los leones. Y el rey, siendo un hombre al que, como todos nosotros, el orgullo, dijo, claro, que todos me adoren a mí por 30 días, que todos no le oren a ningún otro Dios más que al rey más poderoso de toda la tierra, que en ese momento él pensó serlo. Nos dice el versículo 9 que él firmó con su sello. Dijo, claro, que nadie ore a ningún otro más que a mí. Bueno, esto fue lo que estos hombres habían pensado hacer para hacer caer a Daniel. Entonces fue algo agradable a Darío, este rey persa. Y vamos a ver lo que sucede en el versículo 10. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Este es el versículo más importante de toda esta historia, hermanos. Es el versículo más importante porque muchas veces todos nos vamos a sentir como Daniel, en el sentido de que vamos a decir, todo el mundo está contra mí, mis compañeros no me quieren, mira lo que me están haciendo, mira a mis familiares, mira a Dios, la situación en la que me encuentro. Pero a mí lo que más me resalta de esta parte es lo que nos dice que se arrodilló como de costumbre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta muy fea costumbre de solamente arrodillarnos en oración cuando estamos en problemas, cuando estamos en enfermedad, cuando mi hijo tiene esto o aquello, cuando tal familiar está endeudado, cuando sé que Coppel me va a cobrar a fin de mes y no tengo dinero. Ahí sí es cuando voy como de costumbre a arrodillarme. No como lo hace Daniel, que se acostumbraba 3 veces al día a arrodillarse, a adorar a Dios, hermanos. Un hombre tan ocupado, estaba a cargo de tantos gobernantes y le traía cuentas directas al rey. ¿Podríamos nosotros decir que estamos más ocupados que él para no orar? Y no nos dice que él oraba 20 minutos o 50 minutos o un día o 2 días enteros. Nos dice que oraba 3 veces al día.
Hay muchas enseñanzas que podemos tomar de aquí. ¿Cuántas veces comemos nosotros? Bueno, acostumbramos a desayunar, comer y cenar. Era una necesidad para él estar en comunión con Dios. Nosotros muchas veces no somos así, hermanos. Queremos sentirnos como Daniel, pero no hacemos lo que Daniel hace. Queremos ser la víctima y queremos un evangelio que sea de acuerdo a mis necesidades, y queremos un evangelio que sea tan personal y que sea yo la víctima y yo el protagonista, que yo sea el héroe de todas las historias. Yo quiero ser Daniel que triunfa con estos leones, pero no vemos lo importante de la comunión con Dios que tenía Daniel. Y es tan triste porque como iglesia vemos pasajes como estos y todos decimos: Dios lo va a librar, Dios está conmigo, Dios es mi libertador, Dios va como gigante poderoso delante de mí, pero no oramos, no leemos la Biblia, no nos congregamos, no tenemos comunión con Él. Pero cuando estoy en aprietos y en problemas, soy el hombre más santo. Soy el hombre que más versículos comparto en redes sociales y el que más estoy de rodillas clamándole a Dios. Qué triste. Así somos nosotros. No somos como Daniel. No somos Daniel. Pero este hombre sí se arrodillaba 3 veces al día, sea domingo, sea lunes, viernes. Él no descansaba. Él ya no lo miraba como una tarea, no lo miraba como una manda, no lo miraba como una carga. Era una necesidad para él estar en comunión con Dios. 3 veces al día se arrodillaba. Daniel no empezó a orar cuando llegó la enfermedad, hermanos. No empezó a orar cuando llegó el problema. No empezó a orar cuando ya estaba en contra de la pared y no miraba la salida. Daniel acostumbraba a orar. Es lo que tenemos que entender. Él no esperó hasta el último momento para decir: ¿sabes qué, Dios? Ahora sí voy a orar porque parece que me van a matar unos leones. ¿Sabes qué, Dios? Ahora sí como que te necesito porque ya no veo la salida. Hermanos, espero que estos pasajes nos edifiquen y nos ayuden a evaluarnos a nosotros mismos. No somos como Daniel. Entonces, lo que hacemos muchos de nosotros es esperar hasta que ya no hay una salida para empezar a orar. Hasta que ya no vemos la respuesta o la solución y después empezamos a buscar a Dios y durante el momento de la prueba y de la lucha somos muy espirituales. Pero en cuanto Dios responde, obra con misericordia, porque somos tan rebeldes y desobedientes, y cuando Él es misericordioso con nosotros, a las 2 semanas se nos olvida. Después ya no recordamos lo que Dios hizo por nosotros. Empieza la pereza, empieza las excusas de que estoy ocupado, no tengo tiempo, es que pasó esto o aquello. Y hemos predicado en diferentes ocasiones: si es por dinero, ¿acaso Dios no proveerá? Si es por salud, ¿acaso no es mi sanador? ¿Qué cosa puedo presentarle a Dios y decirle: mira, es que el trabajo que tú me diste, ya no lo quiero porque no me permite trabajar? Ya no quiero esto porque mira, No, hermanos, no hay excusa para no poder tener comunión con Dios. Entonces aquí en Daniel nos convertimos nosotros en hombres y mujeres de oración únicamente cuando estamos en problemas. No somos como Daniel nuevamente. Él tenía la costumbre, ya era una necesidad para él. Él mantenía una comunión con Dios, fueran buenos tiempos, fueran malos tiempos, estuviera lloviendo, estuviera frío o muy soleado el día, él estaba en comunión con Dios. Si tenía familiares en su casa o no tenía familiares, si ese fue un día muy ocupado o no fue un día muy ocupado, él siempre tenía comunión con Dios. Ya se había firmado esta ley y él, conociendo la ley, aún así abrió sus ventanas como de costumbre, se volteó hacia Jerusalén y empezó a orar. En este tiempo de COVID y la cuarentena he escuchado a algunas personas decir: tenemos que hacerle como Daniel, de que aunque las leyes civiles nos digan que no nos congreguemos, tenemos que congregarnos como Daniel. Y yo diría: es cierto, si fuéramos como Daniel. ¿Por qué? Porque la iglesia a veces, aunque esté abierta, no se congrega. ¿Cuántos sabíamos aquí al inicio del servicio? Si tuviéramos la costumbre de todos los domingos congregarnos y ser fieles, que llegáramos a tiempo
y de repente el gobierno nos dijera, no lo hagan porque no queremos, porque no pueden orar a ningún otro Dios más que al gobierno de Morena, ahí sí estuviéramos todos en contra. Pero como no es una costumbre de nosotros, lamentablemente, congregarnos todos los domingos como de costumbre, qué triste. Porque a veces cuando estamos en aprietos es cuando resultamos ser muy espirituales y bíblicos. Pero cuando toda la cosa está bien, no nos acordamos de tener comunión con Dios. Entonces, cuando estaba estudiando esto, recordaba acerca de cómo crecen los árboles. Por ejemplo, un eucalipto es un árbol que crece muy rápido. Se sabe que crece hasta 1 metro por año. Así que cuando vea usted un eucalipto lo puede medir y puede saber cuántos años tiene. Pero si vemos otros vegetales, por ejemplo una calabaza, ¿cuánto tarda en crecer? Meses, diría. ¿Cuál es la diferencia? Que viene una tormenta y ¿a cuál se va a llevar primero? ¿A la calabaza que lleva meses creciendo o un árbol que lleva décadas? Bueno, un árbol va a quedar plantado y todo lo demás va a ser arrancado por la tormenta. ¿Por qué? Por el crecimiento. Por el crecimiento, por las raíces, por los cimientos que tiene ese árbol. ¿Y por qué hablo acerca de esto? Porque nuestra vida espiritual es la misma manera. Nos podemos hacer la pregunta, ¿yo aguantaré en la tormenta, en los problemas, en la enfermedad, en las luchas de mi caminar con Cristo? ¿Voy a permanecer y voy a perseverar? Bueno, hermanos, usted póngase a pensar, ¿cómo está su desarrollo en su relación con Dios? ¿Cómo está su comunión con Dios? ¿Usted cree que es un árbol fuerte, frondoso, con buenas raíces en su conocimiento bíblico, en su oración, en la manera en la que usted ayuna y tiene devoción y obediencia a Dios? ¿O es solamente un vegetal o un pasto que está por encima y no tiene raíces y solamente viene a escuchar cosas bonitas y porque la alabanza está muy bonita y porque todos los hermanos se visten tan bien el domingo y se ven bien guapos? ¿Por qué me congrego? ¿Por qué voy a la iglesia? Usted hágase la pregunta, ¿voy a perseverar en tiempos de dificultad en mi vida? ¿Seré yo un árbol con buenos cimientos como Daniel, que llegó la tormenta y amenazaron su vida? Y él, como de costumbre, abrió las ventanas de su casa y adoraba a Dios. ¿O voy a simplemente morir? Recordemos lo que Jesús nos habla en los evangelios. Él nos habla de que Él es David, nosotros los pámpanos. Nos habla acerca de que la única manera en la que el creyente puede perseverar y crecer es en comunión directa con Él. Y si no tenemos una comunión con Él, yo le aseguro que no va a permanecer, hermanos. No va a permanecer. Usted puede ver a otras personas, podemos ver a nuestro alrededor, hermanos que han caído de la fe. Y todo empieza porque un día dejaron de orar, un día empezaron a dejar de leer la Biblia, un día empezaron nuevamente a complacer sus deseos carnales, un día les ganó la pereza, un día les ganó aquella tentación y aquella otra, y es por eso que hoy no están con nosotros. Nuevamente hágase la pregunta, ¿voy a permanecer en tiempos de tribulación, en la tormenta? Bueno, ¿cómo están sus cimientos? ¿Cómo está su relación con Dios? En el versículo 11 vamos a ver lo que sucede con estos sátrapas, los que lo querían acusar. Dice lo siguiente. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. Todos estos hombres montoneros se juntaron y dijeron, ¿saben qué? Ya sabemos dónde va a estar Daniel. Si alguien lo está buscando, hermano, a usted, hermano, sabría que el domingo a las 5 de la tarde lo podría encontrar en la iglesia. Sabrían que el domingo a las 5 usted se congrega en la iglesia y dónde lo podrían encontrar. El jueves a las 6 de la tarde estuviera usted en el estudio bíblico. Porque a Daniel, como de costumbre, él abría las ventanas de su casa para orar. Y se juntaron todos y dijeron, vamos a la casa de Daniel porque ya va a estar orando a este momento. Nuevamente, es usted y yo Daniel, muy difícilmente. Pero supieron dónde encontrarlo, sabían dónde estaría y todos se juntan, estos hombres montoneros, para verlo caer. Ahora vamos a ver del versículo 12 al 14 qué es lo que hacen estos hombres. Dice lo siguiente.
De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ora, quien sea divino o humano, excepto usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey: ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Vemos aquí que el rey Darío le tenía aprecio, tenía un favor especial con Daniel, y en vez de decir tírenlo con los leones, vemos que su reacción fue diferente. Y vamos a comparar un poco lo que pasa en el capítulo 3 con el Nabucodonosor y el horno de fuego, y aquí con Darío en el foso de los leones. La diferencia, recordemos que Nabucodonosor construyó una estatua y dijo que cuando se tocaran los instrumentos todos tenían que inclinarse y adorarla. Y hubo 3 jóvenes, Cedrac, Mesac y Abednego, que no lo hicieron. Y cuando se enteró Nabucodonosor, ¿cuál fue su reacción? Él se enojó. De hecho, se enojó tanto que dijo que le incrementaran el fuego 7 veces más. Ahora tenemos al rey Darío, y al escuchar que había un hombre que no estaba obedeciendo, y al saber que era Daniel, no se enojó, sino que se angustió. Y en vez de decir, métanle otros 30 leones a ese foso para que lo hagan pedazos, dice que encontró la manera, buscó la manera para sacarlo. Vemos la diferencia entre estos 2 hombres. Pero también podemos ver que este hombre estaba muy angustiado por su amigo Daniel. Versículo 16 y 17 nos dicen, leímos hasta el 14, vamos a leer el 15. Por la noche los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron: Su Majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y de los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Estos hombres que lo querían ver caer regresan nuevamente y le dicen: usted lo firmó, ahora lo tiene que hacer. Vamos a ver lo que hacen el versículo 16 y 17. Entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo: que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. A mí me gusta mucho esto que le dice el rey a Daniel: que tu Dios al que sirves fielmente te rescate. Versículo 17. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Una muerte segura, no había quien viniera al rescate. Y aquí es muy importante, hermanos, ¿quién viene al rescate de Daniel? No es Daniel, sino que aquí nos está diciendo el rey mismo, de su propia boca está viniendo de quién será el rescate, será de Dios. ¿Quién es el que salva? Es Dios el que salva. Todos sabemos que Daniel va a salir vivo de este foso, pero no sale vivo por sus propias fuerzas. Así como esos 3 jóvenes que fueron echados en el horno de fuego no salieron vivos por sus propias fuerzas. Hay un ayudador divino, está Dios mismo interviniendo en la vida de estos hombres. Y es tan importante que reconozcamos por qué es que sale Daniel de ese foso en una sola pieza con vida y no hecho pedazos. No era porque fuesen unos leones mansitos, no era porque eran unos cachorros y Daniel peleó con ellos toda la noche, no es porque tuviera la fuerza de Sansón y los golpeó y los mató a todos los que... No, ahorita vamos a ver que eran unos leones muy feroces. Y ahora termina la historia hasta esta parte diciendo que ponen una gran roca sobre esa fosa y ponen los sellos reales para que nadie pudiera venir al rescate. Podemos ver esto como un paralelo entre lo que Dios viene a hacer a través de su Hijo Jesucristo para rescatarnos a nosotros.
Aquí tenemos un rey con un gran dilema. Había firmado un edicto, una ley, pero no podía hacer nada al respecto para salvar a Daniel. Y tuvo que llevar a cabo la sentencia y envían a Daniel a esta fosa. ¿Cómo lo podemos comparar con el Evangelio? Que Dios, el Padre, sí tuvo una respuesta para la condenación a la que nosotros estábamos condenados, y la respuesta es a través de su Hijo Jesucristo. Él envió a su propio Hijo en rescate por todos nosotros. Ahora vamos a seguir leyendo el versículo 18. En vez de seguir contando qué es lo que le pasó a Daniel en cuanto cayó en ese foso, vamos a ver lo que nos dice la Biblia, versículo 18. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. La historia ya no se enfoca en Daniel, sino que ahora empezamos a enfocarnos en el rey, que estuvo angustiado, que se le fue el hambre, estuvo en ayuno, no quiso el entretenimiento, no tenían televisión ni Xbox, pero estoy seguro que tenían payasos y otros músicos o no sé qué tipo de entretenimiento tuvieran en ese tiempo, pero lo rechazó. Estaba pensando únicamente en Daniel con esos leones. Vamos a ver el versículo 19 al 22 y dice lo siguiente. Muy temprano en la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó ahí, gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó: que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. La respuesta de Dios es evidente, hermanos. Muchas veces hemos escuchado acerca de cómo pudo salir Daniel de este foso, hermanos. Yo me imagino el autor de este libro cuando está correlatando cómo este rey va temprano por la mañana y con angustia en su voz, esperando a no escuchar nada, escucha a Daniel contestarle. Y vemos que todo este relato se enfoca en que si Dios puede o no rescatar a Daniel. No se enfoca en que si Daniel va a vencer a los leones. No se enfoca en que si los leones se lo van a comer o no. Toda la pregunta que se hace es: ¿pudo tu Dios salvarte? Al que sirves fielmente. Hermanos, he escuchado en muchas ocasiones cuando se habla acerca de este relato bíblico decir que los leones no se comieron a Daniel porque no olía carne. No, hermanos, no se lo comieron porque Dios envió a unos ángeles a que les taparan la boca a esos leones. Es lo que la Biblia nos está diciendo. Daniel contesta: Dios envió a su ángel a que le tapara el hocico a esos animales para que no me tragaran. Porque tenían hambre, porque me iban a comer. Pero Dios sí pudo rescatarme. De eso se trata este relato, no de resaltar a Daniel y decir que Daniel era tan espiritual que él pudo orar y detener a unos leones. No vemos aquí a Daniel orando por los leones, ni poniendo manos, ni que los leones dijeran: este hombre brilla, no me lo puedo comer. Pero sí vemos a un Dios que contesta en medio de la adversidad a un hombre justo, que no había nada que le presentaran en su contra, y él le dice al rey: no he sido encontrado culpable de nada. Pero todos queremos ser Daniel, pero todos tenemos cola que nos pisen. Todos queremos ser como Daniel, pero no hay ninguna persona íntegra y honesta entre nosotros. ¿Cómo puedo yo pararme y decir: yo soy Daniel y Dios me va a librar de los leones en este tiempo de adversidad, cuando no soy un hombre honesto ni obediente a su palabra? Dios rescata a Daniel por su misericordia, porque Él está llevando a cabo su propósito en la vida de Daniel y en este imperio y en la vida de ese rey y de ese pueblo en ese momento. Toda la gloria y la honra aquí es para Dios, hermanos. Él es glorificado en este relato. Y esa es la pregunta que le hace el rey a Daniel.
No le preguntó: Daniel, ¿cómo los golpeaste o cómo les ganaste? Pudo tu Dios, al quien sirves, fielmente rescatarte. Este relato es acerca de Dios, hermanos. Dios envió a sus ángeles. Vamos a ver el versículo 23. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Nuevamente resalta que la única razón por la que sale vivo Daniel es porque toda su esperanza estuvo puesta en Dios. En Dios, hermanos. Así debe estar también nuestra fe. Solamente a Dios sea la gloria. Y ahora, en un cambio inesperado, vamos a ver el versículo 24. ¿Tenían o no hambre estos leones? Dice el versículo 24. Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones, junto con sus esposas y con sus hijos. Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron, aún antes de que llegaran al piso del foso. ¿Tenían hambre los leones? Claro que sí, estaban hambrientos, eran leones feroces. Era un castigo, no era una noche de paseo en el safari con los leones. No era como ir al zoológico, ir a pasar una noche a tomarte fotos para Instagram con el león. Eran leones feroces y era un castigo el que te echaran al foso de unos leones que estaban hambrientos y que harían todo por alimentarse. Y vemos que a los hombres que se juntaron para ir a denunciar a Daniel, ahora se les echa en este foso junto con sus esposas y junto con sus hijos. Y antes de que llegaran al fondo, en el aire los hicieron pedazos, los despedazaron. ¿Cómo habrán arrojado a esos hombres, a esas mujeres y a esos niños? ¿Por qué? Por maliciosamente haber querido hacer caer a Daniel, a un hombre justo. Y nuevamente todos queremos ser Daniel, pero como que estamos viendo que hay muchas características de Daniel que nosotros no estamos ni cerca de cumplir, hermanos. Entonces, no perdamos aquí lo que es lo más importante. Esta es una historia muy dramática, pero no perdamos de no perdamos de vista los puntos más importantes. Algo que debemos de recordar, hermanos, es ver el versículo 22 y ver que Daniel tenía una conciencia limpia. Él le dice al rey: yo no he pecado contra ti, no he sido encontrado culpable de nada, ni contra ti ni contra Dios. Así que en los momentos de adversidad, cuando estamos enfrentando tribulación o problemas con la familia, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, usted puede decir que tiene una conciencia limpia y decir: es que no he fallado en nada. Ese es el primer punto que debemos de recordar en la adversidad. Porque lamentablemente hay muchas cosas que nosotros hacemos mal, estamos en desobediencia o en rebeldía y pensamos que no habrá consecuencia, y cuando vienen los momentos de problemas y conflicto en nuestra vida decimos: ¿por qué a mí? Pero no queremos reconocer todo lo que sí hemos hecho mal. Y si es que estamos haciendo mal, pues si estamos en desobediencia o si hemos fallado en alguna cosa, podemos ver el momento de adversidad como la disciplina de Dios, que nos está recordando que regresemos al camino, que nos arrepintamos de nuestros malos caminos y que vivamos de acuerdo a sus enseñanzas y mandamientos, que Él sea el que corrija nuestros pasos. Y lo último que podemos ver en estos pasajes es de que cuando estemos en adversidad, hermanos, es muy importante estar en comunión con Dios. En la adversidad, sí, en todo lo que hacemos, hermanos, no estamos en comunión con Dios, en adversidades, en esos momentos cruciales donde debemos estar en comunión con Él. Aquí vemos que Daniel enfrentaba un gran problema, su vida estaba en peligro.
Y fue únicamente por medio de la comunión que él tenía con Dios que Dios envió a un ángel para taparle la boca a estos leones, que fue únicamente por su confianza y la fe que él tenía en Dios que él pudo salir de esta situación. La confianza que él tenía en él, tener comunión con Dios. ¿Cuántas veces en la Biblia no encontramos versículos que nos hablan acerca de lo importante de permanecer en Dios? Jeremías 33:3, ¿qué es lo que nos dice, hermanos? Clama a mí y yo te responderé. ¿En cuántas ocasiones no encontramos a Jesús orando al Padre en los evangelios? La referencia que hacía hace momentos acerca de Jesús siendo la vid y nosotros los pámpanos. ¿Cuántas veces en la Biblia se nos habla a orar y estar constantemente trayendo nuestras peticiones ante Él? Que Él es el que nos responderá y solucionará aquellas cosas que a nosotros nos angustian y nos preocupan. Para terminar, vamos a leer el versículo 25 al 28 de este relato. Dice lo siguiente: después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero. Paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo. Realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. Tan importante, hermanos, primero que nada, toda la gloria se da para Dios. Se enaltece y glorifica el nombre del Dios viviente, que el rey manda a escribir un edicto a todo lugar y que se leyera para toda gente, y que dijera que cada vez que escucharan el nombre del Dios de Daniel, todos tuvieran temor, reverencia ante el único Dios verdadero, que tiene un reino que no termina, que no tiene principio ni fin, y que puede hacer milagros tan asombrosos como salvar a un hombre toda la noche con un montón de leones hambrientos. Que Dios es el único que rescata y salva a su pueblo. Y le quiero hacer la siguiente pregunta: en todo esto, ¿dónde vemos que se manda un edicto a que se enaltezca el nombre de Daniel? En ninguna parte, porque el punto de este relato no era Daniel. No hagamos del evangelio de la Biblia, de estos héroes o personajes bíblicos, un cristianismo en el que se enfoque y que nosotros seamos el protagonista, hermanos. Vemos que aquí el que resalta es Dios en todo su esplendor, en todo su poder, con sus atributos y características que ningún hombre jamás tendrá. Toda la gloria y la honra sea para Dios únicamente, hermanos. Así que en esta tarde yo le quiero dejar con esto: la comunión que debemos tener con Dios. Siempre, en todo momento, no únicamente en la adversidad, no solamente en los problemas. Recordemos que debemos estar con Él para desarrollar nuestra comunión con Él, para cuando lleguen los problemas podamos perseverar. Si no, no vamos a durar, hermanos. Si no, no vamos a poder encontrar gozo, no vamos a poder encontrar el propósito divino en medio de todo lo que nos sucede en nuestra vida. Y podemos ver cómo Dios es glorificado a través de lo que sucede en la vida de sus siervos. Dios es glorificado en lo que le sucede a usted, hermanos, en sus problemas, en su enfermedad, en sus problemas y situaciones difíciles y conflictos. Es Dios el que resalta, es Dios quien debe ser glorificado en todo, hermanos. Así que es el mensaje que tenía preparado. Si gusta ponerse de pie, vamos a orar para concluir. Padre, en esta tarde te agradecemos por poder estudiar tu palabra y poder gozarnos, Padre, a ver este relato de cómo libraste a Daniel de ese foso de leones, Señor.
La Biblia nos cuenta de tantos milagros que tú has hecho, y este es uno de los más dramáticos que desde niños se nos enseña, pero podemos ver tu poderío, Señor. Entre más lo comprendemos, entre más lo estudiamos, más asombrados quedamos de tu poder y lo bueno que tú eres, la misericordia con la que tú obras, cómo tú proteges y cuidas a tus siervos, Señor, cómo tú obras de una manera tan buena y favorable con tus siervos, Señor. Y todo esto para que tu nombre fuera glorificado. Padre, te pido que en momentos de adversidad y de pruebas podamos nosotros también permanecer con fe. Que otros también puedan verte, Señor, y puedan glorificarte a través de lo que haces en la vida de tus siervos, Señor. Te pido por la congregación que nos ayudes y nos edifiques para que tengamos una relación correcta contigo, que pueda ser de bendición para todos los que nos rodean, para nuestros familiares, para nuestros compañeros de trabajo, para aquellos que nos conocen, Señor, para nuestros vecinos, que ellos también puedan glorificarte a través de lo que haces en nuestras vidas, Señor. Queremos traer gloria y honra a tu nombre, Señor Jesús, y te agradezco por cada hermano que has traído a este lugar, que estás transformando, que estás regenerando, que estás haciendo tu obra en ellos para que seamos más como tú cada día, Señor. Te pedimos perdón si no hemos tenido esa comunión que debemos de tener contigo, y te agradecemos por este momento en que tú nos das advertencia y en que tú nos corriges y tú nos muestras el camino que debemos seguir, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo nos dé dominio propio, nos ayude y nos guíe en todo lo que hagamos para poder glorificarte a ti, Señor. Gracias por este día, y pido, Padre, que podamos irnos de este lugar con gozo, alegres de poder estar en tu presencia y escuchar tu palabra. Glorificamos tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén.